Hola a todos, soy la doctora Romina Andino y les doy la bienvenida a la cápsula introductoria de la sesión número 7 del módulo de inmunodermatología y patología hospitalaria. Durante esta sesión revisaremos tres grandes tópicos de este módulo: las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, los eritemas figurados y los síndromes paraneoplásicos cutáneos. Objetivos de la sesión: 1. Repasar conceptos generales de las manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, eritemas figurados y síndromes paraneoplásicos a través del estudio personal previo a la sesión. 2. Calificar el estudio personal mediante una prueba de 10 preguntas de selección múltiple al inicio de la sesión. Y 3. Revisar con el docente a cargo de la sesión los cuadros clínicos más representativos de estas entidades. Como ya han visto durante este módulo, son múltiples las enfermedades sistémicas que presentan manifestaciones cutáneas. Y son múltiples los tipos de manifestaciones cutáneas que se pueden ver en las enfermedades sistémicas. Pueden representar una primera manifestación de la enfermedad, siendo claves en el diagnóstico. O pueden presentarse como una manifestación dentro de una enfermedad que ya está establecida y diagnosticada. En esos casos, su ausencia o presencia, en ocasiones, puede ser un factor pronóstico de la enfermedad. En algunos casos, su reconocimiento es crítico, tal como lo hemos visto en algunas sesiones anteriores. Es importante conocer las manifestaciones cutáneas de las distintas enfermedades sistémicas para hacer un reconocimiento oportuno y precoz, y eso puede cambiar el pronóstico de los pacientes. Este cuadro esquematiza los múltiples órganos y los múltiples tipos de enfermedades sistémicas que pueden presentar manifestaciones cutáneas. Probablemente la lista es más larga aún. Por ejemplo, enfermedades inmunológicas, lupus, dermatomiositis, vasculitis, artritis reumatoide, todas ellas presentan manifestaciones cutáneas. Infecciones como virus de hepatitis, VIH, sífilis, COVID-19 pueden presentarse con manifestaciones cutáneas cuando están cursando cuadros sistémicos. Reacciones a fármacos con compromiso sistémico que presentan clásicamente manifestaciones cutáneas y enfermedades de prácticamente cualquier tipo de órgano de nuestro cuerpo. A modo de ejemplo, la imagen de la izquierda muestra un engrosamiento de la piel en la zona axilar con hiperpigmentación, característico de un signo que nosotros conocemos como acantosis nigricans y que refleja insulinoresistencia. En los pacientes en los que en la clínica vemos este signo, les solicitamos en general estudios de laboratorio para llegar al diagnóstico de insulinoresistencia y muchas veces de diabetes. Es decir, la piel como una clave en el diagnóstico. A la derecha, una placa eritematosa, amarillenta, algo atrófica, con acentuación de la vasculatura, característica de una necrobiosis lipoídica, que es una manifestación de pacientes con una diabetes en general ya establecida. Y en esta tercera imagen, una placa necrótica centrofacial asociada a una infección fúngica invasora en contexto de un paciente diabético mal controlado. En estos casos es cuando el reconocimiento precoz y el rol del dermatólogo es crítico. Otro ejemplo, múltiples pápulas eritematosas, hiperpigmentadas, hiperqueratóxicas, con una forma cupuliforme y un centro crateriforme, característico de una dermatosis perforante adquirida, esto en contexto de una enfermedad renal crónica. Y otro ejemplo, un púrpura retiforme asociado a una libido racemosa, con necrosis y ulceración en el muslo de esta paciente también con enfermedad renal crónica en diálisis. En el segundo caso, esta paciente es una calcifilaxis y como ya lo discutimos en la sesión anterior, esta enfermedad confiere mal pronóstico a los pacientes que la presentan. Otro caso nuestro, una paciente con úlceras en la zona proximal de los muslos, que resultó ser una vasculitis reumatoidea en contexto de una paciente con una artritis reumatoide de larga data, severa y de mal control. Y en esta imagen, múltiples placas eritematosas, ulceradas, necróticas, en cara, tronco y extremidades.
que correspondieron a una sífilis maligna en contexto de un paciente con una infección por VIH reciente. Es decir, a través de la piel, llegamos al diagnóstico de la enfermedad sistémica. Muchas de estas enfermedades con manifestaciones cutáneas las van a ir revisando en los distintos módulos de nuestro curso, por lo tanto esta vez centraremos el estudio en las que destaqué en negrita: diabetes y enfermedad tiroidea, enfermedades renales, enfermedades hepáticas y enfermedades gastrointestinales asociadas a manifestaciones cutáneas. La idea es que ustedes profundicen en las manifestaciones de la piel que se ven en este grupo de enfermedades. Siguiendo con la presentación, vamos a hablar de algunos aspectos generales de los síndromes paraneoplásicos cutáneos. Los síndromes paraneoplásicos corresponden a desórdenes cutáneos no neoplásicos asociados a malignidad. Pueden preceder, ocurrir con o desarrollarse después del diagnóstico de la neoplasia y su patogénesis no está completamente clara. Se cree que podría deberse a un efecto de factores hormonales o efectos paracrinos relacionados con el tumor o a la respuesta inmune antitumoral que tendría un efecto secundario en la piel. Existen manifestaciones cutáneas específicas asociadas a tipos específicos de cáncer y es por eso que su reconocimiento es crítico y evidentemente por el tipo de enfermedad que tienen asociada, el diagnóstico oportuno es relevante. Como ejemplo, una paciente nuestra con una mucositis oral severa que debutó con la mucositis y que en el estudio finalmente resultó ser un pérfigo paraneoplásico asociado a un linfoma no Hodgkin. Otro ejemplo, una paciente con un síndrome de endurecimiento cutáneo, placas eritematosas induradas en el tercio superior de la cara y en el tercio superior del tronco con compromiso de espalda y brazos, que finalmente resultó ser un escleromixedema asociado a una gamapatía monoclonal IgG, que es característica de esta enfermedad. Otra paciente que también vimos hospitalizada, una paciente con el antecedente de un debut reciente de una leucemia mieloide aguda, y en ese contexto presenta estas múltiples pápulas eritematosas infiltradas y algunas placas infiltradas en el área facial y en el tronco, y en algunas lesiones algo de aspecto pseudovesicular, característica de una enfermedad neutrofílica, que es el síndrome de Sweet. Es decir, la piel como reflejo de una malignidad. Y por último, vamos a hablar algunos aspectos acerca de los eritemas figurados. Los eritemas figurados corresponden a un grupo de entidades que se caracterizan por la presencia de lesiones eritematosas, anulares, arciformes, policíclicas o concéntricas, que presentan extensión centrífuga. Pueden presentar o no descamación y pueden ser fijas o migratorias. En esta imagen vamos a mostrar el tipo de lesión, una lesión anular por acá o por acá. Son lesiones en general que parten como una lesión única que presenta un aclaramiento central o como múltiples lesiones que confluyen formando una lesión anular. Una lesión arciforme, donde el arco no es completo. Lesiones policíclicas que se forman por la confluencia de varias lesiones anulares. Y por otra parte, lesiones concéntricas, ya como las que se ven en esta imagen, con anillos dentro de anillos. Estas son las imágenes características en las que ustedes deben sospechar un eritema figurado. Ahora, el diagnóstico diferencial de los eritemas figurados, es decir, de patologías cutáneas que se presentan con lesiones anulares, es muy extenso. Ya, enfermedades infecciosas, autoinmunes, de índole alérgica, etc., pueden presentarse con lesiones anulares. Característicamente, por ejemplo, una tinea corporis, en el caso de las enfermedades autoinmunes, un lupus cutáneo eritematoso subagudo, en el caso de enfermedades misceláneas, las urticarias vasculíticas, los eritemas multiformes, etc., se pueden presentar con lesiones anulares. Sin embargo, durante esta sesión nos enfocaremos en los llamados eritemas figurados clásicos, que son el eritema anular centrífugo, el eritema giratum repens, el eritema migrans,
el eritema marginado y el eritema necrolítico migratorio. Las entidades de estos eritemas, las etiologías, perdón, de estos eritemas figurados clásicos son variadas. Se han asociado a infecciones, drogas, neoplasias, enfermedades autoinmunes, etc. Se cree que corresponden a reacciones inmunomediadas antígenos. Sin embargo, su patogenia en general es desconocida, ¿ya? La mayoría de estas enfermedades tienen un curso crónico y evolucionan con periodos de brote y remisión. Respecto a la metodología en la que realizaremos la sesión de discusión, vamos a cambiarla un poco respecto a las sesiones anteriores y consiste en estudiar el material entregado en esta sesión, que ya está en la página web. Deben repartirse en 3 grupos de trabajo, dejando en cada grupo 2 residentes de tercero, 2 residentes de segundo y 2 residentes de primer año. Y van a desarrollar una presentación por grupo con los puntos clave y las fotos clínicas de los principales cuadros cutáneos presentes en Grupo 1, diabetes, enfermedades tiroideas y enfermedades renales. Grupo 2, enfermedades hepáticas y gastrointestinales. Y grupo 3, malignidades y eritemas figurados. Para la elaboración de esta presentación, deben utilizar el material de estudio personal y pueden además apoyarse de UpToDate o VisualDX. Y al terminar la sesión de discusión, deben enviar el material final revisado a mí y al Dr. Manríquez con todas las modificaciones sugeridas incorporadas. Eso es todo. Muchas gracias.